Bueno, muchachos, listo. Entonces, vamos a comenzar. Pues ya saben, con calculadorcita en mano y papel y lápiz. Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que revisar, voy a colocar aquí, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Compartir. Sí pueden ver ahí lo que estoy compartiendo, la guía de trabajo. Sí, sí se ve. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, lo importante de acá, vamos a mirar aquí unos conceptos primarios, que son los de la medición. ¿Qué es la medición? ¿Qué es medir? ¿Cierto? Entonces, medir es, como lo dice acá, lo estoy señalando, es comparar una magnitud con una cantidad de su misma naturaleza denominada unidad, ¿cierto? O sea, cuando nosotros estamos midiendo, tomando medidas, lo que estamos haciendo es mirar cuántas veces se repite una unidad, ¿cierto? En determinada magnitud que estamos midiendo, ¿cierto? Eso es medir. Nosotros utilizamos las mediciones para todo, nuestra vida diaria, nuestras mamás, nuestras familias, las personas que trabajan, están utilizando las medidas todo el tiempo. Hasta para hacer el arroz, ustedes saben que son tanta cantidad de arroz con tanta cantidad de agua, ¿cierto? Ahí estamos utilizando patrones de medida, ¿cierto? Y la medición es súper importante en todas las ciencias, tanto en la biología, como la química, como la física, como la matemática. En todo se utilizan patrones de medida. Helber, tienes que configurar tu micrófono y cámara. Bueno, eso es medir entonces. Cuando estamos midiendo, por ejemplo, una distancia, la distancia de aquí en Valparaíso, lo que en realidad estamos haciendo es mirar cuántas veces se repite la unidad de medida en esa distancia, ¿cierto? A eso se le llama medir. Si miramos más abajito, vemos que nosotros tenemos un sistema internacional de unidades, tal como lo estoy mostrando acá, ¿cierto? Que es como las unidades de medida que los gobiernos de todo el mundo han decidido para unificar el sistema. Porque si nosotros miramos en la historia del mundo, cada país tenía sus propios patrones de medida. Por ejemplo, en Inglaterra y en Europa no utilizaban el metro, sino utilizaban los pies, las pulgadas, ¿cierto? Y otras medidas, las onzas para medir la masa. Y en cambio, en América tenemos otras, pues, utilizamos el gramo, el kilogramo, ¿cierto? El metro, el kilómetro. Esas unidades son de por acá. Entonces, para que no existiera ese enredo en la medición, los países acordaron crear un sistema internacional de unidades, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Y ese sistema internacional de unidades lo organizaron en estos dos cuadritos que yo les estoy mostrando en la guía. Voy a tratar de amplificarla acá un poquito. Aquí está. Entonces, tenemos, por ejemplo, las magnitudes fundamentales, ¿cierto? Y las magnitudes que están aquí al ladito, derivadas. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son las magnitudes básicas, ¿cierto? Que nosotros tenemos para medir las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces, vemos que existen magnitudes de longitud, ¿cierto? Cuando nosotros estamos midiendo tamaños, distancias, esos son magnitudes de longitud, ¿cierto? Tenemos la magnitud de la masa, como está aquí, la magnitud del tiempo, la magnitud de la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad de corriente, y existen otras más. Estas no son las únicas magnitudes básicas de medida. Existen otras más en la ciencia, pero que nosotros aquí no vamos a utilizar. Las van a conocer ustedes en la universidad, cuando ya se vuelvan profesionales, ahí van a utilizar otras muchas magnitudes, ¿cierto? Pero aquí, en la secundaria, utilizamos básicamente estas 5 primeras. La intensidad de corriente la utilizarán pronto en física con la profesora Karen, pero esta no se utiliza en química. Entonces ya sabemos que es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y la cantidad de sustancia. Esas son magnitudes fundamentales, básicas, ¿cierto? De medida. Cada magnitud tiene su propia unidad y con sus propios símbolos. Entonces,
La longitud se mide en metros y su símbolo es la M minúscula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La masa se mide en gramos y el símbolo de gramos es la G minúscula. Usted no puede colocar G mayúscula ni puede colocar M mayúscula porque eso ya significa otra cosa. Hay que respetar esas formas de escritura. Así lo determinó el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Listo. El tiempo, ¿en qué unidad lo medimos? En los segundos. Eso lo conocemos todos también. Y su símbolo es la S minúscula. La temperatura, también lo hemos hecho las veces que hemos ido al laboratorio, se mide en Kelvin, ¿cierto? Esta es una unidad europea, pero se adoptó internacionalmente. Nosotros aquí conocemos los Celsius, ¿cierto? Los grados centígrados. Inclusive lo escuchamos mucho en las noticias, hasta cuando nos miden la temperatura nosotros. Ah, usted tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, grados centígrados es como la unidad de medida latinoamericana o americana, ¿cierto? Pero globalmente, mundialmente, utilizan el Kelvin, de los grados Kelvin. Y su símbolo es una K mayúscula, ¿cierto? La cantidad de sustancia es una unidad de medida más pequeña que la masa, que el gramo. Su unidad es el mol. Se utiliza mucho en química, la vamos a utilizar en el tercer periodo y en el segundo también, para hacer varios cálculos. Entonces, la cantidad de sustancias se mide en unidades de moles y su símbolo es mol, como aparece acá. ¿Listo? Entonces, estas son las magnitudes básicas de medida. Cuando nosotros combinamos estas magnitudes entre sí, ¿cierto? Aparecen las que están al ladito, las magnitudes derivadas, ¿cierto? Son combinaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que la superficie, ¿cierto? Es una magnitud derivada y su unidad son los metros cuadrados. O sea, es una combinación de 2 veces la longitud, ¿cierto? Por lo que vemos. Entonces, por ejemplo, cuando nos van a construir una casa, dice la casa tiene tantos metros cuadrados. Eso es superficie, ¿cierto? Y lo que está haciendo en realidad es medir el lado por el lado, una distancia por una distancia, una longitud por una longitud. Por eso la unidad son metros cuadrados. Ahí aparece, esa es la lógica. El volumen. El volumen es una unidad, una magnitud de medida también muy común, que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando van a construir los tanques aéreos de las casas. Entonces preguntan, bueno, ¿cuánto es el volumen de ese tanque aéreo? ¿Cuánta agua le puede entrar a ese tanque? ¿Cierto? Entonces, su magnitud básica es el metro cúbico. Entonces ya podemos saber que es una combinación de 3 veces la longitud, ¿cierto? La magnitud básica de la longitud. Metro por metro por metro, ¿cierto? Longitud por longitud por longitud da el volumen. Yo creo que eso ustedes lo han visto en matemática en los años anteriores. La densidad, la tercera que aparece así, es otra magnitud derivada. Es una combinación de ¿qué? Como lo vemos aquí en las unidades, de la masa y el volumen, ¿cierto? Entonces, se combina la masa, que es en kilogramos o en gramos, ¿cierto? Unido al volumen, que está en metros cúbicos. Y aquí aparecen las unidades, kilogramos por metro cúbico, o puede ser gramos por centímetro cúbico, o gramos por mililitro. Ya vamos a ver que existen diferentes unidades de medida para cada magnitud. Y esta de velocidad y velocidad de reacción ya son cosas físicas, ¿cierto? Que no vamos a utilizar acá. Como les decía, la longitud, para cada una de estas magnitudes existen otras unidades, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, mundialmente se utiliza el metro, pero también se utiliza la yarda, se utiliza la milla, en el caso de Estados Unidos, la yarda se utiliza en náutica, en los barcos, también se utiliza el pie, la pulgada, el codo. Hay una gran cantidad de medidas, unidades de medida auxiliares, ¿cierto? Para medir la longitud. Lo mismo pasa para la masa. En el masa hemos escuchado, además del gramo, hemos escuchado las onzas, hemos escuchado la libra, ¿cierto? Esas son unidades europeas, pero que se utilizan regularmente más que todo en la industria, ¿cierto? De los alimentos. El tiempo, sabemos que hay otras unidades también. Está la hora, el minuto, ¿cierto? El día, la semana, el año, la década, el siglo, el milenio, ¿cierto? Esas son diferentes magnitudes diferentes unidades del tiempo, para medir el tiempo.
En el caso de la temperatura, pues hemos conocido los grados centígrados, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit, ¿cierto? Bueno, en fin. Listo. Entonces, con eso tenemos ya claro lo de las magnitudes y sus unidades. Voy a disminuir por acá el tamaño. Entonces, voy a mostrarle aquí unos ejemplos, por ejemplo. Vamos a ver si lo logran ver. Si logran ver en los dibujitos de los instrumentos. No, profe. Bien, ¿no están viendo una balanza ahí? No, estamos viendo es las tablas. Listo, entonces espera un momentico, yo comparto aquí. Vamos a ver, por ejemplo, unos instrumentos que nosotros pues debíamos haber utilizado si estuviéramos en clases presenciales. Habría prácticas de esto en el laboratorio, porque nosotros tenemos todos esos instrumentos en el laboratorio, pero infortunadamente pues no nos lo permite la pandemia. Pero existen varios instrumentos para poder medir esas cantidades y nosotros conocemos muchos de ellos ya. Si están viendo ahí la balanza, por ejemplo. Sí, profe. La balanza, ¿para qué magnitud se utiliza? ¿Quién me dice? Para el peso, no. Para la masa. Recuerda que hay que darle el nombre propio, ¿cierto? A las magnitudes de medida. El peso es una unidad de física, ¿cierto? En química es la masa, ¿cierto? Si usted lo mira en la tablita, ahí aparece masa, ¿cierto? Entonces, nosotros conocemos diferentes tipos de balanzas. Eso hay muchas, de todo tipo. Están las balanzas grameras que hay en las tiendas. En el laboratorio también tenemos balanzas de brazo, balanzas digitales como esta, las que utilizan las carnicerías para pesar la carne, ¿cierto? Hay de todo tipo. Las que utilizan, por ejemplo, las empresas que manejan café, son balanzas ya mucho más grandes, ¿cierto? Que ya pueden pesar kilogramos, ¿cierto? Bultos o hasta toneladas. Hemos visto también que en la carretera existen algunas balanzas para pesar los camiones, imaginen. Entonces, hay diferentes tipos de balanzas, ¿cierto? Está, por ejemplo, este instrumento es para medir longitud, pero longitudes muy pequeñitas. Este instrumento lo tenemos en el laboratorio, se llama pie de rey. Con esto podemos medir diámetros de tuercas, longitudes de tuercas, de tornillos. Es muy utilizado en ingeniería para hacer mediciones de todo tipo. Con esta parte que está aquí, ¿cómo decirlo? Pincita, medimos diámetros externos y longitudes externas, y esta que está aquí arribita, medimos diámetros internos, por ejemplo, diámetros internos de tuberías, de tuercas, de huecos, ¿cierto? Todo tipo. Y aquí en la reglita aparecen las unidades de longitud, que por lo general son en milímetros. ¿Quién me dice qué es este instrumento? Es un cronómetro. Un cronómetro, exacto. ¿Para qué magnitud se utiliza? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? Entonces, el cronómetro también existen de diferentes tipos, dependiendo de la aplicación. Se utiliza para medir el tiempo y sus unidades pueden ser segundos, minutos, horas, ¿cierto? Listo. ¿Qué instrumento es? El metro. El metro. Muy bien, Alexandra. El metro, ¿qué magnitud mide? Las longitudes, no. Las longitudes, eso. Existen diferentes tipos de metros, por ejemplo, estos chiquiticos que traen como 3 metros, pueden medir hasta longitudes de 3 metros, pero hay otros más grandes. Por ejemplo, hay decámetros que vienen de hasta 20, 30, 50 metros. Los ingenieros cuando van a construir carreteras utilizan ya unos metros digitales que funcionan con unos láseres y con eso miden distancias muy largas. Ya estamos hablando de 100 metros, 200, 500 metros, ¿cierto? Cosas ya muy largas, muy distantes. Pero en el laboratorio, pues como estamos tomando medidas muy pequeñas, entonces utilizamos el metro. Este instrumento que está aquí también lo tenemos en el laboratorio, sirve para medir densidades y se llama picnómetro. Aquí adentro, esto es una tapita, aquí adentro uno retira esta tapita y coloca el líquido que va a medir la densidad. Y le hace mediciones de peso y mediciones de volumen y con eso usted calcula la densidad de la sustancia, ¿cierto? Como le digo, esto, si nosotros estuviéramos en clases presenciales, podríamos hacer una práctica de densidades. También están, por ejemplo,
las probetas. Estas probetas yo creo que las hemos utilizado de pronto. Las probetas también hay en el laboratorio, son de diferentes tipos y como ustedes ven, sirven para medir volúmenes, ¿cierto? Aquí pueden medir volúmenes de sustancias líquidas, ¿cierto? Entonces, por lo general, estas probetas miden en unidades de mililitros. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se utilizan volúmenes pequeños, no utilizan volúmenes tan grandes. En nuestras casas, por ejemplo, los tanques aéreos se miden en unidades de litros, ¿cierto? Entonces, mire que el volumen, además de medirse en centímetros cúbicos, también se puede medir en litros, en mililitros. ¿En qué otras unidades he escuchado yo hablar de volumen, por ejemplo? Centímetros cúbicos. Y bueno, esos son los más usuales. Pero en el laboratorio están estas probetas que son las que se utilizan para medir volúmenes. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Quién me dice qué es esto? Que es muy común hoy en día. Una pistola de temperatura. Eso, un termómetro, ¿cierto? Ese es el nombre propio de él. Los termómetros, pues, como lo dicen, lo que hacen es medir la temperatura, ¿cierto? Otra magnitud fundamental. Existen diferentes tipos de termómetros. Están estos termómetros que son digitales, que la idea es no tocar el elemento que estamos midiendo, o sea, son termómetros no invasivos, no tocan la sustancia a la que le vamos a medir la temperatura, sino que funciona con un láser, y el láser pues hace la medición. Y existen estos termómetros que son los termómetros de laboratorio. Estos sí son invasivos porque hay que colocar esta punta metálica dentro de la sustancia para que pueda detectar la temperatura y por medio de una columna de mercurio que está adentro de la columna de vidrio, pues se hace la medición de temperatura. Este instrumento también está en el laboratorio, se sirve también para medir dimensiones pequeñas, como por ejemplo en el caso que ustedes lo ven ahí en la foto, es una tuerca. Este sirve para medir longitudes pequeñitas y se llama tornillo micrométrico. Al hacer girar esta tuerquita, pues usted está tomando medidas en unidades de milímetros, una unidad pequeñita, ¿cierto? Y es muy usada también en ingeniería y hasta en técnicas, tecnologías. Y ya, esos son algunos de los instrumentos principales. Ahora les voy a mostrar acá el documento, el texto guía. Entonces aquí tenemos el texto guía y vemos que existen unas tablas de múltiplos y submúltiplos. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que a veces hay magnitudes o hay unidades de medida que son muy grandes y no las podemos utilizar cuando vamos a hacer mediciones pequeñitas, ¿cierto? Por ejemplo, usted no va a utilizar un instrumento que mide kilómetros, ¿cierto? Para medir en el laboratorio el tamaño de una tuerca, que está en milímetros o en centímetros. Eso sería totalmente absurdo e ilógico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tienes que hacer unas conversiones de unidades, ¿cierto? Muchachos, estas sesiones están para 40 minutos, entonces toca volver a ingresar, ¿listo? Pues yo creo que ya se va a cerrar esta sesión, entonces vuelven e ingresan, ¿listo? Ya creo que ya se va a cerrar. O apenas se cierra, vuelven e ingresan. Yo vuelvo a abrir y vuelven a ingresar, ¿listo? Para que estén pendientes. Entonces le decía, a veces tenemos instrumentos que miden cosas muy grandes y nosotros necesitamos medidas pequeñitas. O al revés, a veces tenemos instrumentos que miden tamaños muy pequeños o cosas muy pequeñitas y nosotros necesitamos medir cosas muy grandes. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es utilizar las tablas de conversiones. A esas se le llaman tablas de múltiplos y submúltiplos y son las que yo les estoy mostrando aquí en el texto guía que les mandé, ¿cierto? Inclusive en la página siguiente aparecen más grandes, vean, más amplificadas. Entonces, esta primera dice tabla de múltiplos, ¿cierto? Del sistema internacional. Y la que sigue, tabla de submúltiplos del sistema internacional. ¿Por qué están separadas? Porque la tabla de múltiplos es para medidas muy grandes. Anótenlas por ahí en el cuaderno. Para medidas grandes. Y la tabla de submúltiplos es para medidas pequeñas, ¿sí? Hagan esas anotaciones en el cuaderno porque es importante reconocerlo. ¿Cuáles son para las medidas grandes? La primera, esta, la de múltiplos del sistema internacional.
Esta es para medidas grandes, ¿cierto? Y esta, la que sigue, submúltiplos, es para medida pequeña. Rayen ahí el texto guía o la guía, colóquela ahí un ladito, para medidas grandes, para medidas pequeñas, ¿cierto? Entonces, el secreto de la química en este primer periodo y en el segundo periodo es aprender a manipular bien estas tablas para poder hacer las conversiones de las unidades. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. La explicación también está en la guía, obviamente, pero voy a tratar de hacer una explicación mejor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar por aquí el tablero. Bueno, ahí está el tablero. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, digamos que queremos convertir una medida de un ingeniero civil de 340 kilómetros a metros, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que nos dan ese ejercicio. Ahí está. Convertir una medida en ingeniero civil de 340 kilómetros a metros. Si quieren la pueden ir anotando ustedes en una hojita. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se utiliza la tabla? Hay un método, un procedimiento especial que se llama factores de conversión. Voy a anotarlo por aquí en un ladito. El método de factores de conversión. Se usan las tablas que les mostré, ¿cierto? Así se llama el método. Bueno, ¿cómo se hace? Si nosotros vemos 340 km a m, ¿cierto? Mire que nos están pidiendo de una magnitud grande, ¿cierto? A una magnitud fundamental. Sabemos que el metro es una magnitud fundamental. En las tablas aparece, vamos a buscar la tabla por acá, ¿cierto? Aparecen unos prefijos, ¿cierto? Mire que kilómetro, ¿cierto? Kilo es, si lo buscamos acá, está acá, mire, en la tercera fila de abajo hacia arriba de la tabla de múltiplos, ¿cierto? Es una medida de tamaño grande, ¿cierto? Kilo, ¿cierto? Su símbolo es la K minúscula, por eso aparece, yo lo coloqué ahí con K minúscula, ¿cierto? Y tiene una medida, ¿cierto? 10 a la 3. ¿Cómo se lee esta tabla? Muy fácil. ¿Cómo sacamos el factor de conversión? Muy fácil. La tabla se lee así. 1 kilómetro, en este caso estamos midiendo longitud, entonces sería metros, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, midiendo volumen, sería kilolitro, ¿cierto? Si estamos midiendo, por ejemplo, masa, entonces sería kilogramo, ¿cierto? Mire que esto se puede utilizar para cualquier magnitud la que nosotros queramos. Entonces, estamos en este momento en longitud, estamos midiendo una carretera de un ingeniero civil, entonces él dice, está trabajando con kilómetros, ¿cierto? Entonces, la tabla se lee así, de esta manera. 1 kilómetro, en este caso, metros, equivale a 10 a la 3 metros, ¿cierto? Mire que estoy utilizando la misma unidad de medida. En este caso, metros, ¿cierto? Digamos que no sea kilo, digamos que sea tera. Entonces, 1 terametro equivale a 10 a la 12 metros, ¿cierto? Si fuera volumen, 1 teralitro equivale a 10 a la 12 litros, ¿cierto? Mire que la tabla se lee con la misma unidad de medida. Así se lee esa tabla. Otro ejemplo, 1 megalitro equivale a 10 a la 6 litros. ¿Entendido, muchachos, cómo se lee la tabla? Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, señor. profe. Listo, entonces vamos a llevar esto al tablero. Entonces ya vemos aquí, según la tabla, que 1 kilómetro equivale a las 10 a la 3 metros. Ese va a ser nuestro factor de conversión. Vamos a anotarlo en la tabla. Entonces nos venimos para acá, para la tabla. Entonces aquí colocamos factor
factor de conversión, entonces, es leyendo la tabla, 1 kilómetro equivale a 10, voy a colocar aquí este símbolo, a la 3, que significa lo mismo, 10 a la 3 metros. Ese es el factor que vamos a utilizar de conversión para poder hacer el cálculo que nos está pidiendo el ingeniero. Mire que el ingeniero nos está diciendo, hey, conviértame 340 kilómetros a la unidad de medida fundamental, que es el metro, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya estoy obteniendo la herramienta de conversión. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Muy fácil, vean, muchachos, se hace de esta manera ordenadita y así ustedes pueden hacer cualquier cálculo el que ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a colocar aquí un lápiz. Este puede ser. Entonces, perdónenme la letra. Se hace así, vea. Entonces, se coloca lo que ya está conocido, ¿cierto? ¿Qué es lo que está conocido? Los 340 kilómetros que nos está dando el ingeniero. Entonces, 340 kilómetros, ¿cierto? Y se coloca un por, una rayita y un igual, ¿cierto? ¿Qué colocamos en esta rayita? Arriba y abajo hay que colocar algo. ¿Qué vamos a colocar? Ah, pues este factor de conversión que nosotros sacamos de la tabla, ¿cierto? Mire que el factor de conversión tiene dos cositas. Este numerito y el otro numerito, ¿cierto? Entonces, abajo debemos colocar algo de tal manera que yo pueda cancelar unidades con lo que está aquí, ¿cierto? Y arriba colocamos el resto. Entonces, miramos que en el factor de conversión está 1 kilómetro y equivale a 10 a la 3 metros. Entonces, ¿qué coloco aquí debajo de estos dos numeritos para que se me cancele con este número? ¿Quién me responde? A ver, en la parte de arriba se pone 10 a la 3 metros y en la parte de Bien, abajo se pone 1 kilómetro. perfecto. Entonces aquí coloco 10 a la 3 metros y abajo coloco el otro numerito del factor de conversión, 1 kilómetro. Así yo puedo cancelar unidades. Entonces cancelo con kilómetros y me quedan metros, que es lo que me está pidiendo el ingeniero. A esto se le llama una conversión simple, ¿cierto? Es una sola. Un solo procedimiento de cálculo me da el resultado inmediato, ¿cierto? Entonces mire que ya estoy obteniendo la unidad de medida que me está pidiendo el ingeniero. Ahora sí, nos vamos a la calculadora, todos juiciositos, prendemos la calculadora y entonces colocamos, voy a salirme de aquí este momentico, voy a colocar aquí mi cámara, entonces, ¿cierto? Entonces coloco 340, ¿cierto? Como aparece ahí, me parece al revés, pero bueno, 340 por, ¿cierto? 10. Y para colocar el elevado, utilizo esta teclita que está acá. Esta que aparece como una llavecita hacia arriba, como una V al revés, ¿cierto? Esa es para colocar exponentes en matemáticas, ¿cierto? Como es 10 a la 3, entonces estoy colocando 340 por 10, espicho la teclita y coloco a la 3 y queda así, ¿cierto? 340 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces le doy igual y me da este resultado, 340.000, ¿cierto? Verifiquen todas sus calculadoras, por favor, a ver si les da. Me van comentando qué Profe, mi calculadora es muy diferente. Da 340.000. Sí, sí les da 340. Astrid, Keren, ¿qué tiene de diferencia? Prenda su cámara y me muestra. Bueno, A ver, lo que muéstrame. pasa es de que esta es mi calculadora. Muéstrame la cerquita para yo mirar los botones. A ver si logro alcanzar a ver los botones. Espera, yo alcanzo. No veo más. El elevado está en el 6 y no sé cómo activarlo. Ah, listo. Entonces, ¿de qué colorcito está pintado el elevado? Todos es como un ¿Qué colorcito? café. Entonces, arriba aparecen unos botones que dicen Shift o Alfa al principio de la Sí, calculadora. señor. Espiche el botoncito del color que le está pidiendo y después el 6. Y ahí le debe colocar Ok. el elevado Por 10. a la 3. Ay, sí, gracias, profe. Listo, muy bien. Ya puede cerrar la cámara. Sí.
Bueno, listo. Entonces, mire que hay calculadoras que son diferentes, ¿listo? Hay que aprender a manipular la calculadora. Entonces, les debe dar 340.000. Entonces, nos vamos aquí al tablerito, otra vez. Compartir. Entonces, ¿por qué le coloqué por en la calculadora y no dividido? Porque es que abajo en el denominador hay un 1, ¿cierto? Entonces, dividir una cantidad por 1, pues da igual, ¿cierto? Entonces, arriba es por, abajo es dividir, ¿cierto? Entonces, por eso me queda 340 por 10 a la 3. Y me da 340.000. Entonces, aquí anoto 340.000. 340.000, ¿qué? Marrano, vaca, naranja, burros. ¿Qué unidad le coloco ahí a eso? ¿Quién me dice? Metros. Metros, eso es lo que nos está pidiendo el ingeniero y fue lo que nos quedó el cálculo acá, ¿cierto? Entonces, metros. Ojo, chicos, en las guías, en las evaluaciones, cálculo, que no me le coloquen nombre y apellido, cálculo que tacho, ¿cierto? El nombre es 340.000 y el apellido es metros, ¿cierto? Pues toda conversión, toda unidad de medida debe tener su cantidad y su unidad, ¿cierto? Pilas por eso. 340.000 así limpio no significa nada. Eso no tiene ningún significado. Y lo mismo le van a decir en la universidad a todos, ¿cierto? Tiene que ser nombre y apellidos. Listo, entonces, ¿todos entendidos? ¿Alguna duda? ¿Quién tiene preguntas? Ya, profe, o sea que esa es Yo sí entendí. la respuesta. Esa es la respuesta. Y así deben hacer todos los ejercicios que están en el punto 1, creo que es, de la guía. Pero yo miro la guía aquí un momentico. ¿Dónde está la guía? A ver. El punto... Profe, Además. yo tengo una duda en cuanto a una parte pues del taller y eso, porque es que, bueno, hice pues el proceso en la calculadora y eso, pero como el número es tan grande, entonces me aparece un resultado y al ladito me aparece una E. Ah, sí. Eso se llama notación científica. Eso está también en la guía. Si ustedes miran en la página, pero yo les dejo de compartir el tablero. Un momentico. Les comparto el texto guía. Vamos a buscarla por aquí. Si ustedes miran el texto guía por acá, en la página 30 y, perdón, en la página 5, ahí dice la notación científica, ¿cierto? Hay calculadoras que le botan el resultado en notación científica. Es una forma de resumir números grandes o números muy chiquiticos, ¿cierto? Utilizando exponentes. Entonces, este 340.000 que nos apareció en la calculadora, si yo lo quiero anotar escribir en notación científica, me quedaría corriendo la coma hasta el primer número dígito, que es el 3, de derecha a izquierda, corro la coma 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 3, me quedaría 3,4 por 10 a la 5, ¿cierto? O 3,4 E a la 5, significa lo mismo. E es por 10, es una simbología de la ciencia. ¿Cierto? Entonces, eso se llama notación científica, pero no lo vamos a utilizar mucho acá. Pero si en las calculadoras les aparece así, la puede anotar con notación científica, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, este 340.000, como le digo, se puede convertir en notación científica en 3,4 por 10 a la 5. ¿Cómo lo hice? Voy a colocar aquí el tablero para repetirlo. En el caso de la notación científica. Entonces, 340.000. Mire que la coma en este momento está aquí, ¿cierto? Es un número entero grande, 340.000. Está aquí. Este punto no vale, no existe. Yo lo coloqué como por dividir de a 3 ceros, pero eso en realidad no existe. Entonces, 340.000. Lo quiero convertir, esta es notación entera. Lo voy a convertir a notación científica. Entonces, ¿qué hago? Correr esta comita hasta el número entero primero que exista, ¿cierto? Que en el caso es este 3. Este es el primer entero que existe. De pronto ustedes esto lo vieron con la profesora Taní en los años anteriores. Entonces, lo corro. 1, 2, 3, 4, 5 y llegué. Entonces mire que corrí la coma 5 veces en 5 lugares. Entonces, la notación científica, ¿cómo queda? 3,4, ¿cierto? Que es lo que tengo acá, ¿cierto? Por 10 al número de veces que corrí la coma, 5 veces, metros.
Hay calculadoras que botan este resultado así, o como le apareció a la compañera Angélica, 3,4 E a la 5. Uy, ese 5 me quedó torcido, choneto. Profe, y eso es obligación hacerlo ahí en el taller, bueno, en la No, guía. no es obligación hacerlo, pero si usted quiere aprender a hacer conversiones de notación entera a científica, se lo recomiendo. Sobre todo si vas a estudiar enfermería, si vas a estudiar medicina, si vas a estudiar ingeniería o alguna tecnología, alguna técnica, se lo recomiendo muchísimo porque lo vas a utilizar demasiado, bastante. Entonces sí lo necesito hacer Sí, eso. fundamental. Los que vayan a estudiar ingenierías, medicinas, ciencias de la salud, tecnologías, todas las técnicas del SENA, ¿en qué más se utiliza esto? Se utiliza también en construcción, en arquitectura y todo ese tipo de cosas. Les sugiero que hagan en todos los cálculos la conversión de entero a científico o de científico a entero. ¿Listo? Bueno. Muy claro eso. Entonces, con esto pueden hacer los ejercicios del punto 3, si no me equivoco, de la guía. Todos esos ejercicios del punto 3 se hace con esto. Son conversiones simples. Esto es conversión simple. Bueno, ahora vamos a ver una conversión doble. Es un poquito más grande. Ya les explico cómo se hace. Entonces, vamos a salir de acá. Vamos a irnos al texto guía. Compartir. Ahí está el texto guía. Entonces, subimos. Entonces, realice los siguientes ejercicios de conversión de unidades mostrando el procedimiento y los factores de conversión utilizando las tablas, ¿cierto? Entonces, conversiones simples, por ejemplo, el punto B es una conversión simple, ¿cierto? El punto, a ver, ¿cuál más? Profe, una pregunta en la que vamos a, o sea, Solamente, pues, la que vamos a ver que es doble, con esa es la que se puede hacer el último punto, ¿con cuál? ¿cómo no entendí? O sea, pues, que usted dijo que íbamos a ver una cosa de conversión doble, Sí, ¿cierto? sí. Con esa es la que se puede hacer el último punto, puede ser reto tipo IFES y eso. Sí, sí, eso está combinado. En el reto IFE está todo combinado ya. Hay una combinación de todo. Inclusive hay cosas que tiene que colocar de su ingenio, ¿cierto? Que usted ha aprendido en matemáticas. Por ejemplo, el cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes, todo eso ya ustedes lo tienen que haber visto en matemáticas con la profesora Tani. Entonces, ahí deben aplicar eso, ¿cierto? Cómo se calcula el volumen de un cubo, ¿cierto? Una piscina es un cubo prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de un cubo? Si la piscina tuviera forma de esfera, entonces, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? Tienen que utilizar esas fórmulas matemáticas que ustedes ya aprendieron con la profesora Tani o los profesores de matemáticas en los años anteriores. ¿Listo? Entonces, hay una combinación de todo. Es para poner a prueba todo lo que han aprendido en matemática y su ingenio para resolver problemas. Esa es la idea. Y ese tipo de ejercicios es tipo ICFEX. Es a lo que ustedes se van a enfrentar el año entrante, combinado con lo que estamos aprendiendo hoy aquí. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio adicional que yo le coloqué como para retarlos a eso. Bueno, entonces, por ejemplo, conversiones simples. En este punto 3 está el B. El A es una conversión doble, perdón, es una conversión simple. El C es una conversión doble. El D es una conversión doble también. O simple, de si... No, está simple. El D es simple. Y la E es simple también. Solamente hay una doble que es la C. Si no me equivoco, pues. Kilolitros a centilitros. Ah, no, también es simple. Todas son simples. Son conversiones simples. Aquí hay otros factores de conversión que no están en esas tablas que yo le dije que existían en nuestro mundo, ¿cierto? Por ejemplo, una libra equivale a 500 gramos. Ahí están el factor de conversión, ¿cierto? Los dos numeritos que deben utilizar para colocar encima y debajo. Una hora equivale a 60 minutos. Un galón equivale a 3,78 litros. Estos son factores de conversión, como le digo, que existen desde antigüedad. Estamos hablando de 500.000 años atrás, ¿cierto? Que han existido en el mundo. Un minuto equivale a 60 segundos, una pulgada equivale a 2,54 centímetros, se utiliza mucho en tuberías de PVC, para el agua. Una tonelada equivale a 1.000 kilogramos, que se utiliza mucho en camiones para el transporte de carga. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros.
una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, que se utiliza mucho para la medición de fincas, ¿cierto? De terrenos. Listo. Esos son otros factores de conversión que vamos a utilizar. Por ejemplo, mire, ahí en el punto 4 le están pidiendo utilizar esos factores de conversión. Es el mismo método que les acabo de explicar, igualitico. Simplemente colocar el por, rayita, igual, y utilizar el factor de conversión adecuado al que están pidiendo en el problema. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio vamos a utilizar, por ejemplo, un ejercicio de conversión simple, pero utilizando la otra tabla, la de submúltiplos. Entonces, voy a salir de acá. Voy a entrar al tablero. Profe, hay un ejercicio del tercer punto donde yo no hice el proceso así como usted lo estaba diciendo, sino es el ejercicio C, donde lo que hice fue restarle. Bueno, pues eso fue lo que me apareció cuando Restarle. usted pues, ajá, cuando usted, no, en las conversiones no se utilizan ni sumas ni restas, solo multiplicaciones y divisiones. No hay. No, es importante aprender a utilizar este método de factores de conversión porque lo vas a utilizar en tu profesión, ¿cierto? Usted no va a ver en la universidad otro tipo de conversión diferente, no la vas a ver, ¿cierto? Entonces, por eso se la estoy enseñando desde ya, porque las van a utilizar para su futuro profesional. ¿Listo, Ángel? bueno, profe, gracias. Vamos a utilizar ahora la tabla de submúltiplo. Entonces vamos a colocar un ejercicio. Por ejemplo, anoten ahí en sus cuadernos. Convertir el diámetro de una tuerca de, digamos, 5 milímetros a metros, ¿cierto? O bueno, cambiemos la unidad. Convertir, ¿qué colocamos? A ver, convertir 65 miligramos de un medicamento. Usted sabe que los medicamentos siempre nos lo dan en miligramos, no nos lo dan en una cantidad muy grande, todos nos lo dan en miligramos. Entonces, coloquemos de acetaminofén. 60 miligramos de acetaminofén, que es lo que más nos dan en el hospital, a gramos, ¿cierto? No podemos convertir ni a metros, ni a segundos, ni a nada. Tiene que ser a la misma unidad de medida, ¿cierto? A la misma magnitud. Si nos dicen miligramos, pues obviamente tenemos que utilizar el gramo, ¿cierto? Entonces, convertir 65 miligramos de acetaminofén a gramos por petición del médico. Listo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces mire que aquí estamos partiendo ya de una cantidad pequeña a una cantidad más grande, que es el gramo, ¿cierto? Ahí utilizamos ya no la tabla de múltiplos, sino de submúltiplos. Y vamos a ver por qué. Entonces voy a salir de acá, voy a ir al texto guía y busco la tabla de submúltiplos. Todos ahí busquen en sus celulares la tabla de submúltiplos. Aquí la tengo, ¿ve? Entonces, submúltiplos. El médico dice 65 miligramos. Ahí le partí la palabrita. Mili. Mire que aquí lo tenemos en la tercera fila, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Mili, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos utilizando la magnitud de la masa. Entonces, gramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leo esta tabla? Lo mismo, el mismo procedimiento. 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos, ¿cierto? Mire, gramos con gramos, ¿cierto? Entonces, 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos y mili tiene como símbolo la M minúscula, ¿cierto? Entonces, vámonos al tablero y utilicemos ese factor de conversión. Entonces, me salgo, vamos para el tablerito. Entonces, voy a colocar el factor de conversión por acá. Entonces, 1 miligramo, vea que yo iba a escribir así, error, así no se escribe. Se escribe es con minúscula, miligramo, tanto la M de mili como la G de gramo. Equivale a 10 a la menos 3 gramos. Ese es el factor que vamos a utilizar aquí, ¿cierto? Lo sacamos de la tabla. Ahora sí podemos hacer el ejercicio. ¿Dónde está el lapicito? Entonces sería
Empiezo de lo conocido, como siempre, siempre empiezo de lo conocido. 65 miligramos, entonces 65 miligramos, que fue lo que me dijo el médico. Mismo procedimiento, por rayita igual. ¿Qué coloco arriba y qué coloco abajo de este factor de conversión? ¿Quién me dice? Arriba coloca 10 miligramos, ve 10 a la 3. 10 a la Y menos 3. abajo, eso, 10 a la menos 3. Y abajo pone pues el 1 miligramo. Eso. Entonces, vean, tenemos esos dos datos. Entonces, arriba coloco 10 a la menos 3 gramos. Y abajo coloco el otro numerito, 1 miligramo. ¿Por qué? Pues para cancelar unidades, ¿cierto? Miligramos con miligramos se cancela y me queda gramos, que es lo que me está pidiendo el médico, ¿cierto? Siempre tenemos que tener presente en los ejercicios de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? De dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, ahora sí, en la calculadora, ¿qué hago? Pues 65 por 10 a la menos 3. Hágame ese cálculo y me dicen ahí cuánto les da. Yo lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Todos ahí. Profe, a mí me 0,065. 0,65. Ah, yo anoto. 0,65 vacas, potros, flores. ¿Qué unidades? Gramos. Profe, es 0,065. Listo. Otro estudiante le dio 0,065. ¿A quién más le dio algo diferente? Profe, no, el 0,065 fue el que dije desde el inicio. Ah, listo. Entonces, Me escucho mal. entonces quitemos este de acá. Este no vale. ¿A quién más le dio algo diferente? A Joan, a Alexandra. ¿Quién más? No, así dio, profe. Sí, le dio igual. Voy a hacer el Señor. cálculo. Entonces coloco 65 por 10. Despicho el botoncito de las potencias y coloco menos 3 igual. Sí, 0,065 efectivamente. Voy a colocar la camarita. Vean, muchachos, una cosita. En las calculadoras científicas, cuando vamos a utilizar números muy pequeños, mire que yo coloqué el menos acá, ¿cierto? 65 por 10 a la menos 3. Este menos no puede ser el menos que está acá, ¿cierto? De resta. No, no se puede utilizar porque les puede dar error. La calculadora trae su propio menos para colocar potencias. Este que está aquí, esta teclita que está acá, que ve como un menos, esa es la que se utiliza para colocar números negativos en potencia. ¿Listo? No utilicen el menos de acá porque esto es para operaciones de resta. Y este menos de aquí es para potencias, ¿cierto? Este menos de acá. O para utilizar entre paréntesis también en algunos cálculos en paréntesis. ¿Listo? Entonces, para que no les vaya a dar error ahí, porque la calculadora, si ustedes colocan este menos, la calculadora lo asume como una resta. Entonces, en realidad lo que está colocando es 10 menos 3, o sea, le va a multiplicar por 7. No está haciendo una operación de potencia. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Listo, entonces así se utiliza la tabla de submúltiplo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio de conversión doble. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a colocar el tablerito por acá. Entonces, eso está claro. Ah, bueno, vamos a hacer la conversión a números, se me olvidó el término, científico, a número científico, ¿cierto? Entonces, esto es número entero, así como lo tenemos acá, 0,065. Lo voy a convertir a científico. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Debo correr la coma hasta donde encuentre el primer número entero diferente de 0, ¿cierto? Entonces, si ven este el numerito, entonces voy a correr la coma que está aquí, en el 0,0, ¿cierto? Entonces, 1 y 2, y llegué hasta el 6, que es el primer número entero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? 6,5, ¿cierto? Que es lo que tengo acá. 6,5 por 10 a la ¿qué? ¿Cuántas veces corrí la coma? 2 veces, ¿cierto? 1, 2, entonces 10 a la menos 2. Ojo, menos. ¿Por qué coloqué menos? Porque la coma la corrí de izquierda a derecha.
cuando la coma se corre de izquierda a derecha en el número, o sea, hacia allá, la potencia que se coloca aquí es negativa. Cuando sucede al revés, como en el caso del ejercicio anterior, es positiva. O sea, cuando la coma se corre de derecha a izquierda, la potencia es positiva. Aquí es negativa, ¿cierto? Entonces, por eso queda por 10 a la menos 2 gramos. O, que es lo mismo, 6,5 E a la menos 2 gramos. Es exactamente igual. Dos formas de escribir lo mismo. Recuerden que E significa por 10. Listo. Entonces, para que quede claro. Así se hace la conversión a números científicos. Bueno, factor de conversión doble. Voy a colocar aquí. Factor de conversión doble. Entonces, vamos a colocar un ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver qué se nos ocurre. Digamos, vamos a utilizar la capacidad de almacenamiento de un computador. Entonces, un ingeniero de sistemas pide convertir una memoria de, por ejemplo, a ver, una memoria de 5 gigabytes, ¿cierto? Ahí lo estoy colocando correctamente. A pico bytes. Ese es el ejercicio. Entonces, vean. Un ingeniero de sistemas, anótenlo por ahí en el cuaderno. Un ingeniero de sistemas pide convertir una memoria de 5 gigabytes inicio a picobytes final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta G? Vamos a buscar. ¿Y qué es esta P minúscula? El B es la unidad de medida de capacidad de almacenamiento de los computadores. Es el byte, ¿cierto? Una B mayúscula equivale a el bit. Por eso nosotros escuchamos que mi celular tiene memoria de 5 gigabytes. Mi celular tiene memoria de 17 gigabytes. Vea, ahí estamos utilizando el byte, ¿cierto? La unidad de medida de almacenamiento de los computadores. Mi computador tiene una memoria RAM de 1 terabyte, ¿cierto? Entonces, vea, ahí está. Para eso se utiliza. Se simboliza con B mayúscula. Vamos a ver qué es esta G y qué es esta P minúscula. Entonces, me voy a salir acá un momentico y voy a ir al texto guía. Todos al texto guía. Listo. Si vamos a la tabla de múltiplos, vemos que la G mayúscula corresponde a giga, ¿cierto? Ahí está, ahí lo tenemos. G mayúscula, giga. Es una magnitud grande, ¿cierto? Y si vamos a la otra tabla, vemos que la P minúscula, que está en la tercera fila de abajo hacia arriba, corresponde a pico, ¿cierto? Pico bytes, lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, miren, y es una unidad de medida pequeñita, muy pequeña. Entonces, miren que el ingeniero nos está pidiendo convertir de una unidad grande a una unidad pequeñita. No pasaban los ejercicios anteriores. En otros ejercicios lo único que hacíamos era o convertir una unidad grande o convertir una unidad pequeñita a la unidad fundamental, ¿cierto? Que nos estaban pidiendo. Metros, gramos, segundos, a la unidad fundamental. Aquí no, aquí estamos pasando de una tabla a otra tabla. Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como se lo pida el ejercicio. En este caso estamos pasando de arriba hacia abajo. Ahí se utiliza el método de factor de conversión doble. Ya no es simple, sino es doble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, anotar los factores de conversión, los dos factores. Entonces, anotamos este primero. ¿Cómo se lee? En la misma manera. ¿Quién me quiere leer esta tabla? Keren, léame la tabla para el caso de giga. Sáqueme el factor de conversión. A ver, 1 giga ¿Un giga qué? byte. Eso. 1 gigabyte es igual a 10 a la 9. ¿Qué? A 10 a la Burros, 9. vacas, Byte. naranjas, marranos, ¿qué? Bytes. Eso, bytes. Muy bien, anótelo todo el mundo. Lo Keren lo hizo bien. 1 gigabyte equivale a 10 a la 9 bytes. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos el primer factor. Anótelo todo el mundo, por favor, ahí en su cuaderno.
Mientras tanto, ¿quién me lee el segundo, porfa? El de pico, la P minúscula. Por ejemplo, Alexandra. Alexa, ¿sí está por ahí o se fue? Profe, hola. Léame el factor de conversión de picobytes. Bueno, Alexandra se fue. O Joan, por ejemplo, Joan. Señor, Léame de la tabla el factor de conversión de pico. un picobyte Sí. equivale Ujú. a 10 a la menos 12 bytes. Perfecto, muy bien. Perfecto, Joan. Entonces, todos anoten ese segundo factor de conversión. Un picobyte equivale a 10 a la menos 12 bytes. Voy a anotarlo yo también. Entonces, uno es 10 a la menos 12, el otro es 10 a la 9. 10 a la menos 9, 10 a la 12. Entonces, para el tablero. Entonces, voy a anotar los factores por acá. Entonces, un gigabyte equivale a 10 a la 9 bytes. Y el otro es un picobyte equivale a 10 a la menos 12 bytes, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahí saqué los dos factores de conversión que están relacionados con estas medidas que me están pidiendo, ¿cierto? Con 5 gigabytes y picobytes. Ahí están. Yo siempre debo buscar, obviamente, lo que me sirve de la tabla, con lo que esté relacionado. Aquí me dijeron 5 gigabytes, entonces tengo que ir a buscar gigabytes a la tabla, ¿cierto? Aquí me dijeron picobytes, entonces tengo que ir a la tabla a buscar picobytes. Ya tengo los dos factores de conversión, ¿listo? Por eso se llama método doble, ¿cierto? Método de conversión doble. ¿Cómo se hace entonces el cálculo? Fácil, muy parecido al otro. Entonces, arranco de lo que conozco, 5 gigabytes. Entonces, 5 gigabytes por rayita por rayita. Coloqué 2. Igual. ¿Por qué coloqué 2? Porque tengo dos factores de conversión, ¿cierto? Entonces coloco por rayita, igual. Entonces, aquí arriba debo colocar un factor de conversión. En este primero. Kevin Montoya, dígame, ¿qué coloco aquí en este primer factor de conversión? ¿Qué coloco arriba y qué coloco abajo? Kevin. Se nos durmió Kevin. Alexandra. En la primera rayita. Sí, ¿qué colocas arriba y qué colocas abajo? De los dos factores de conversión. Arriba la de 10 a la 9, no. Sí, y abajo En ¿qué la coloco? primera. Eh, la del 1. ¿Un qué? Un gigabyte. Eso, ojo, nombres y Gigabyte. apellidos. Eso, entonces 10 a la 9 bytes y abajo ya coloqué esta y abajo coloca su correspondiente. Ujú. Un gigabyte. Gigabyte. ¿Por qué lo hizo así, Alexandra? Deme la razón. O Angélica, ¿por qué se hace así? ¿Cómo, profe? ¿Por qué Alexandra lo organizó así ese primer factor de conversión? Porque, porque de igual manera, si se dividen, daría igual, daría lo mismo. No, Angélica, se colocó así para poder cancelar los gigabytes. ¿Cierto? Mm, ¿Cierto? Entonces, bueno. recuerde que abajo siempre coloca el número que te sirve para cancelar unidades. Siempre. Eso es lo que se debe colocar debajo. ¿Cierto? Entonces, de este primer factor de conversión que utilizó Alexandra, entonces colocó un gigabyte abajo para poder cancelar las unidades, ¿cierto? Con el de arriba. Y arriba colocó el otro. Listo. Entonces, ¿qué coloco en el siguiente factor de conversión? Ya utilicé este, lo tacho. Me falta el otro. Entonces, ¿qué coloco aquí? ¿Quién me dice? 10 a la menos 12. ¿En dónde lo coloco? Byte. Arriba. ¿Qué opinan los demás? Astrid o Keren o Joan.
O Isabela. Isabela, dígame, ¿qué coloco de este segundo factor de conversión? ¿Cómo lo organizo aquí? O Kevin. Profe, yo creo que sería, a ver, Profe, en arriba se pone un gigabyte y abajo se pone un picobyte. No, 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 no. No, ojo, No, ya la Isabela. llega, ya comenzamos con pico. Sí, exacto. Entonces, Joan, ¿cómo lo organizo? Ay, profe. ¿Qué coloco arriba y qué profe, coloco? vea, sería un pico byte arriba y sería el 10 menos las 12 bytes abajo para cancelarla con el 10 elevado a la 9 bytes. Perfecto, Kevin. ¿Dio dónde era? Así es que es. Entonces, coloco abajo, según la recomendación de Kevin, 10 a la menos 12 bytes, ¿cierto? O sea, este pedacito. Y arriba coloco el otro pedacito, un pico byte. ¿Por qué razón? Lo que dice Kevin. Cancelo el byte con bytes. Cancelo naranjas con naranjas, limones con limones, marranos con marranos, ¿cierto? Y me queda lo que me está pidiendo el ingeniero, pico byte, ¿cierto? Vea, a dónde llegué, ¿cierto? Pero yo les decía, siempre hay que tener claro desde dónde vamos, ¿cierto? Y a dónde llegamos. Entonces, ahí llegué a pico bytes, que era lo que me está pidiendo el ingeniero de sistema. Entonces, ahí paro el cálculo ya, ¿cierto? Entonces, ya llegué, ahora sí, todos a la calculadora y me hacen ese calculito. Ojo, ¿qué hay que hacer aquí? 5 por 10 a la 9 dividido 10 a la menos 12. ¿Sí? ¿Por qué dividido? Porque este número está debajo, ¿cierto? Yo no voy a multiplicar por 1 ni dividir por 1, o sea, por este y por este. ¿Para qué? Me da lo mismo, ¿cierto? Entonces, me ahorro un esfuerzo ahí adicional. Entonces, lo hago directamente. 5 por este que está por arriba, entonces lo multiplico, y este que está abajo lo divido. Entonces, 5 por 10 a la 9 dividido 10 a la menos 12. Todos a la calculadora y me dicen qué resultado les da. No rayen la pantalla, traten de no rayar la pantallita que le está dando por ahí a la pantallita. Yo ya tengo el resultado. Vamos a ver quién le da. Profe, a mí no me da la operación. No le da la operación, ¿qué le aparece en la pantalla? Error. Error. Profe, Joan, cuénteme. eso es un 21. Me dio 5 Sí. a la 10. ¿Cómo? 5 por 10. No, 5 a la Sí. 10. 5. No, eso me dio todo raro. Espera, profe. Profe, eso a mí me dio 5 por 10 de la 21. Ah, Bueno, eso. a Isabela Exacto. le dio 5 por 10 a la 21. ¿Qué? Marranos, A la vacas, 21. toros. ¿Qué colocó ahí? Naranjas, limones. Pico Pico bytes, bytes. pico bytes. Eso. ¿A quién le dio diferente? Otra respuesta. No, pues eso. Alexandra, ¿qué le dio? Kevin, ¿qué le dio? Profe, yo no tengo esa calculadora acá. Ay, Alexandra. ¿Y en el celular no le da? Profe, ya me dio y fue 5 por 10 a la 21. Bien. ¿A quién le dio otra cosa diferente? Sarita, Sara Pérez. No, a mí me dio igual. Bueno, listo. Entonces yo la voy a mostrar ya en la calculadora, a ver cómo se hace. Entonces, a ver. Entonces tenemos... Entonces, 5, ¿cierto?
por 10. ¿10 a la qué? ¿Cuál es el primer cálculo? 10 a la 9. Sí, ¿cierto? Sí, señor. 5 por Sí, 10 a la profe. 9. Entonces se coloca así, normalito, ¿cierto? 5 por 10 a la 9 y le doy igual. Espérate que se me perdió esto. Vea, cada vez que van a hacer van a utilizar un factor de conversión, siempre utilicen el igual para que la calculadora vaya acumulando los resultados, ¿cierto? No coloquen todo directamente, porque a veces eso tiende al error. Entonces, para que la calculadora no se enrede, entonces siempre hagan de a un calculito primero. Entonces, ahí hice el primer calculito, 5 por 10 a la 9, y me dio este numerote grandote. Y sigo, le digo dividido, entonces él coloca ahí ANS, dividido, ANS significa anterior, o sea, el cálculo anterior, dividido por el que sigue. ¿Cuál es el número siguiente? 10 a la ¿qué? 10 a la menos 12. La menos 12. Entonces coloco lo que yo les decía, 10 a la, el botoncito, el menos que está aquí, menos y 12. Y le doy otra vez igual. Y ahí me da lo que me están pidiendo, ¿cierto? 5 por 10 a la 21. Perfecto. Entonces, así se utiliza la calculadora. ¿Tiene entendido, Astrid y Keren, que usted les dio error a la calculadora? Probablemente el error que le dio a Keren en la calculadora fue por eso, porque de pronto colocaron todo directo y la calculadora se enredó, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ir dando igual. Sí, profe, el error estuvo en que no cerré paréntesis. Ah, vea, ahí está. Muy bien, listo pues. Paulina, ¿estás bien? Paulina y Juana van bien. Y Helbert. Bueno, Sí, sí. listo, esperemos que sí. Listo, entonces voy a colocar el resultado acá en el tablerito. Entonces nos dio 5 por 10 a la 21, ¿cierto? Ahí está. Si yo, esta es notación científica. Digamos que yo la quiero convertir a notación entera. Entonces, ¿qué me está queriendo decir este 21? Que hay 21 veces que se corre la coma, como es positivo, ¿cierto? Entonces, hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que decir 5, prácticamente con 21 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si corro la coma 21 veces desde el 5, la coma está aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí me dio perfecto. Entonces, 5 por 10 a la 21 picobyte es toda esta cantidad. Imagínense el número tan grande, ¿cierto? Por eso es que se utilizan ahí los factores de conversión. Por eso se utilizan las tablas de múltiplos y submúltiplos. Yo no voy a leer este número tan grandote. ¿Cómo se leería? A ver, si lo parto en grupos de A3, acá hay 1.000.000, acá hay 1.000.000.000, acá hay 1.000.000.000, entonces sería 5.000 trillones de picobytes. Muy largo ese nombre, ¿cierto? 5.000 trillones de picobytes. Usted le dice ese dato al ingeniero y el ingeniero, no, venga, deme un número más resumido, ¿cierto? Démelo en notación científica. Entonces, no, ingeniero, 5 por 10 a la 21 picobytes. ¿Ve? Es más cómodo decirlo que decir 5.000 trillones de picobytes. Es muy enredado. Entonces, por eso se utiliza en este caso la notación científica. Importantísimo ahí. ¿Sí ve? Y es muy utilizado en las profesiones. Listo, muchacho. Entonces, vea. Resumiendo, el factor de conversión doble siempre se utiliza cuando vamos a pasar de una tabla a otra tabla, de submúltiplos a múltiplos, ¿cierto? O de múltiplos a submúltiplos, de un número muy grande a uno muy chiquitico o de uno muy chiquitico a uno muy grande. Ahí se utiliza el factor de conversión doble. Entonces ahí en el punto 3 y en el punto 4 hay ejercicios de esos, hay varios en esos de factor de conversión doble. Ya falta que ustedes los identifiquen. ¿Cuáles son de conversión simple? ¿Cuáles son de conversión doble? Y hagan los cálculos correctamente. ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta el momento?
Profe, ¿me puede por favor volver a explicar la parte en lo de cómo identificar cada una de las conversiones? Ah, no, fácil. Vea, voy a mostrar la tablita. Tablita. Cuando en el cálculo te piden que debes pasar de una tabla, por ejemplo, de múltiplos, de un número muy grande a un número muy pequeño, es conversión doble, ¿cierto? Ahí tiene que sacar los dos factores de conversión. O al revés, cuando te piden convertir de un número muy pequeño de esta tabla a uno muy grande de esta tabla, conversión doble, ¿cierto? Entonces, ahí tienes que hacer el procedimiento que nosotros acabamos de hacer, de sacar los dos factores y hacer el cálculo doble. ¿Listo? ¿Entendido? Y profe, muchas gracias. Y en el caso de conversión simple, entonces es cuando solamente tienes que pasar de una de estas dos tablas a la fundamental. Por ejemplo, a metro, a gramo, a segundo, ¿cierto? Cuando te están pidiendo utilizar solamente una sola de estas tablas, ya sea un número muy pequeño, submúltiplo, o un número muy grande, múltiplo, al valor fundamental, entonces es una conversión simple. Por ejemplo, de petalitros a litros, ¿cierto? Ahí estás pasando de un número muy grande a la fundamental, que es litros de volumen. Entonces, conversión simple. O de micrómetros a metros, ¿cierto? Entonces, estás pasando de un número muy pequeño a la fundamental, que es metros. Entonces, conversión simple. Ya si te dicen, debes convertir de micrómetros a megametros, estás pasando de una tabla muy pequeñita a una muy grande, entonces factor de conversión doble, ¿cierto? Entonces ahí ya tienes que utilizar el factor de micro y el factor de mega, ¿cierto? Para hacer la conversión doble. ¿Todos entendidos hasta ahí? ¿Me Profe, confirman está fácil. Sí, me confirman todos que entendieron. Sí, profe. Y yo sí entendí. Bueno, Sarita. Sí, señor. Muy bien, listo. Juana, muy bien. Astrid y Keren, me imagino que bien. Alexandra, bien. Imagina bien, profe. Bueno. Profe, y más o menos. Alexandra, esto solamente se resuelve haciendo práctica. Hagan esos ejercicios todos para que le agarren bien el tiro, ¿cierto? En la práctica se hace al maestro. Entonces, para eso les coloqué todos esos ejercicios, para que los practiquen y dominen esas tablas a la perfección. Kevin, ¿estás bien? Sí, profe, sí. Listo. Paulina, Isabela y Helber. Sí, profe, yo entendí bien. Bueno, perfecto. Isabela está bien. Sí, profe, yo también entendí. Bien, bueno, entonces muchachos, esa es toda la actividad número 1. Lástima que no pudimos hacer la práctica. En la práctica de laboratorios pues se aplica mucho esto y se entiende mucho más fácil, mucho mejor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De pronto cuando entremos a alternancia, si es que vamos a entrar a alternancia, sacamos un espacio para hacer la práctica en el laboratorio. Vamos a ver si lo hacemos. Les quedo debiendo eso. Por ahora pues a practicar. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cada cuánto van a hacer esas reuniones por Zoom? Una reunión por guía. Por ejemplo, esta sería la de esta guía, ¿cierto? Entonces, en la próxima guía, bueno, pues, listo, próxima guía ya yo les paso la siguiente clase y así sucesivamente.